arqueomanía. Pecios. Me encuentro en Sevilla. Desde su puerto de India zarparían cientos de buques hacia América. La mayoría logró llegar a su destino, pero algunos, desgraciadamente, se hundieron. Los naufragios son parte consustancial de la navegación. Hoy, gracias a la arqueología subacuática, lo que entonces fue una auténtica tragedia se convierte en fuente valiosísima de información. Vamos a conocer la arqueología subacuática, una disciplina tan novedosa como prometedora. La historia de la humanidad es la historia de sus mares y océanos, de sus cabos y golfos, de sus costas y rías. Gran parte de esa historia material está bajo el agua, en lagos, ríos, fiordos y, por supuesto, en el fondo de los 7 mares. Los restos arqueológicos se conservan en general mejor cuando están sumergidos, aunque su extracción y restauración requiere complejos y costosos procesos. La historia de la navegación es parte sustancial de nuestro pasado. La arqueología subacuática nos pone cara a cara ante ella. Gracias a la investigación de embarcaciones del pasado, como las grandes canoas de la Marmota en el italiano Lago Bracciano, o de navíos fenicios como el Mazarrón I, se han podido reconstruir barcos históricos que han servido para aclarar cómo se navegaba en el pasado y cuál pudo ser el alcance de esas navegaciones. Bajo el agua se encuentran las respuestas a muchas preguntas de la arqueología. La propia aventura humana se escribirá buceando. Los pecios son los restos submarinos de embarcaciones que algún día zozobraron. Y estos naufragios se deben a 2 motivos básicos, o bien a la climatología, tormentas y corrientes, o bien a algo que también es frecuente, las propias batallas navales. España tiene miles de kilómetros cuadrados de costa y de aguas territoriales. Igualmente, se cuentan por centenares las embarcaciones hundidas bajo su pabellón. Barcos en los que se conserva parte de nuestra memoria común. En Cartagena, uno de los grandes puertos históricos de nuestro país, puede visitarse el Arcua. Allí se ha tratado de representar todo aquello que es necesario conocer para comprender los medios y fines de la arqueología subacuática. Es entrar en contacto con objetos, con muestras de la historia que nadie ha tocado o ha visto antes desde el momento de su hundimiento, que en ocasiones puede ser hace muchísimos siglos. Y da una sensación de respeto, tocar algo que su propietario perdió hace muchos siglos. Y como arqueólogos nos aproximamos con este respeto a la excavación y a la documentación, conscientes de que no nos pertenece, que pertenece a toda la humanidad y que es una parte de nuestra historia. La arqueología subacuática tiene sus propias coordenadas, sus propias reglas y condicionantes. Las excavaciones submarinas no son fáciles. Además del peligro que encierran, tienen una dificultad añadida, puesto que en muchos casos las corrientes enturbian el agua y dificultan la visibilidad. Esta variable de la claridad de agua ha de ser muy tenida en cuenta por los arqueólogos submarinos. Las aguas que envuelven al islote de Santi Petri se enturbian con facilidad, debido a las fuertes corrientes. Uno de los pecios más espectaculares de nuestra historia fue excavado en esas aguas. Hablamos de rompetimones. Algunos de sus materiales, como la espectacular Toracata de Adriano, pueden contemplarse hoy en el Museo de Cádiz. No cabe duda de que la fragata María de las Mercedes es el naufragio más célebre de los tiempos recientes. El contencioso por su carga provocó que corrieran ríos de tinta. Tuvimos la ocasión de filmar parte de sus monedas en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Para conocer su historia, hay que viajar a Sevilla, Puerta de Indias. Si los barcos son importantes para la navegación, de igual manera lo son los puertos. Los puertos se recogen oficios náuticos, pero sobre todo mercaderes. Hay tráfico de mercancías y de personas. Y si esto vale para cualquier puerto, habría que figurarse lo que sería la Sevilla de la flota de India, desde donde salían y a donde llegaban, arribaban los galeones procedentes de América. Sería impresionante la riqueza que aquí se generaría
y los comerciantes que de ellos participaban se articularon en algunas instituciones muy controladas por la corona, como era la Lonja de Mercaderes o la Casa Contratación de Cargadores de India. Para todo ello hicieron un edificio riquísimo, que da idea de la riqueza de este comercio, que es donde me encuentro y que actualmente se conoce como Archivo General de India, porque aquí está custodiada toda la documentación generada en este tráfico de la flota de Indias. Este cañón es fruto afortunado de la arqueología subacuática. Aunque está en perfecto estado de conservación, en verdad procede de un pecio. El galeón Nuestra Señora de Atocha se hundió frente a las costas de Florida en 1622. No sería rescatado hasta la segunda mitad del siglo XX por un investigador, buscador de tesoros, que vino a documentarse al Archivo de India. Este cañón, impresionante sus dimensiones, nos habla de cómo serían estos galeones, puesto que un galeón llevaba entre 20 y 30 unidades como esta. Gracias a la arqueología subacuática y a la documentación del Archivo de India, hoy puede estar con nosotros. ¿Cómo impresiona esta gran galería que recoge la historia de nuestra navegación? Aquí, en estos muebles de cedro y caoba, se albergan miles y miles de legajos que reflejan los sueños, los anhelos, las personas, las mercancías que cruzaron los océanos en la flota de India. La mayoría de estos barcos llegaron a su destino, pero algunos, desgraciadamente, o por combate o por naufragio, se hundieron. La información de esos pecios también se encuentra aquí. Antonio, muchísimas gracias por recibirme, tengo muchísima ilusión. Vamos a conocer los documentos que acreditan pues, algunos de estos hundimientos, ¿no? Y la mercancía que tenían. Bienvenido al Archivo General de India. Sí, tenemos muchos documentos relacionados con los pecios hundidos, con barcos que se hundieron, porque al fin y al cabo la Casa de la Contratación, el Consejo de Indias y otras instituciones de las cuales conservamos fondos documentales, pues querían saber qué pasaba con todos esos barcos. Y es asombrosa que esa información, siglos después, esté concienzudamente recogida en estos legajos, ¿verdad? Claro, el trabajo de los oficiales de las distintas instituciones fue luego prolongado por los archiveros cuando se creó el Archivo General de Indias y se llevó a cabo esta labor de conservación y hoy en día ya de puesta a disposición de los investigadores. Te agradecería mucho que nos mostraras alguno de estos documentos. Bien, ahora vamos a verlo. La precisión de los burócratas de la Edad Moderna permite a los investigadores el disfrute de fuentes escritas con gran exactitud. Se trata de escritos muy fiables que dan fe de la carga de los barcos que hacían las Américas. Lo registraban todo, la mercancía, las personas, el dinero, los bienes, todo quedaba inventariado en un buque que zarpaba. Claro, había un control exhaustivo de la carga de los barcos, tanto de los que zarpaban desde Sevilla con destino a América, la flota de Indias, que lo supervisaba la Casa de la Contratación. Ahí había un control pormenorizado de toda la carga del barco en lo que se llaman los registros de navío. Y aquí tenemos varias series documentales con uno tras otro todos los barcos que zarpaban de Sevilla con destino a América durante todo el periodo en que tuvo vigencia la flota de Indias. Lo mismo de allí hacia acá, había un control exhaustivo de la carga de los barcos. Otro tipo de documental que nos podemos encontrar con frecuencia son datos del hundimiento de un barco, de lo que ha surgido, de lo que ha ocurrido con algún barco. Las autoridades locales, las autoridades más próximas a lo que había sucedido o que recibían la noticia, daban cuenta al Consejo de Indias o a la Casa de la Contratación de lo que ocurría, y a través de esas cartas se puede también averiguar datos sobre la ubicación del barco, ¿no? Otro tipo documental también bastante interesante son los pleitos, toda esa documentación judicial que se forma para averiguar qué ha ocurrido cuando un barco se ha hundido y sobre todo para ver qué responsabilidades puede haber en ese hundimiento. Hay que pensar que había una inversión muy fuerte de particulares en los galeones y en el caso de la Armada, pues el mismo interés del Estado, ¿no? Entonces, cuando se perdía la carga,
en todo o en parte, pues había toda una serie de procedimientos para ver exactamente qué había ocurrido, dónde había ocurrido, si se podía recuperar. Los archivos arrojan valiosísima información, pero para practicar arqueología subacuática hay que sumergirse bajo el agua. Vamos a ser testigos de excepción de una inmersión subacuática para una excavación de un pecio del siglo XVII muy cerca de la actual ciudad de Algeciras. Una de las disciplinas más novedosas de la arqueología y probablemente la que tenga todavía más futuro, más terreno virgen por descubrir, es la arqueología subacuática. ¿Cuándo comenzó? Pues la arqueología subacuática se suele fijar su fecha de inicio en los años 50, a través de dos intervenciones que se hacen en Turquía por George Bass, pero también en Francia y en Italia por compañeros italianos y franceses, y a partir de ahí se aplica el método arqueológico para lo que es la documentación y estudio de yacimientos arqueológicos subacuáticos. Fíjate, para la arqueología subacuática la costa de Cádiz debe ser un auténtico paraíso, ¿no? Nos encontramos en este momento en la bahía de Cádiz. ¿Cuántos pecios puede haber por aquí cerca, en la bahía? Pues documentado a través de la Carta Arqueológica Subacuática que realiza el Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz, hay cerca de más de 200 yacimientos, al menos documentados arqueológicamente, y por fuentes históricas se conocen bastantes más. O sea, estaríamos hablando de casi 500 yacimientos. Sí, posiblemente. Ahora estáis en la bahía de Algeciras, que allí puede haber otro tanto, ¿no? ¿Algún compañero ya ha investigado? Sí, en la bahía de Algeciras también estamos investigando dentro de un proyecto de investigación de la Universidad de Cádiz, y allí, por ejemplo, un alumno nuestro, un alumno de doctorado, tiene documentado cerca de 140 yacimientos arqueológicos subacuáticos. Probablemente estemos en uno de los lugares con mayor densidad de yacimientos subacuáticos del mundo, ¿no? Sin duda ninguna. ¿Desde qué datación, los más antiguos hasta los más recientes, cómo lo fijarías? Pues en el entorno de la bahía de Algeciras, que es principalmente el sitio que estamos nosotros estudiando, el yacimiento más antiguo que tenemos documentado arqueológicamente data del siglo V a.C. y con un rango cronológico que datan hasta la actualidad. Hay que tener en cuenta que el patrimonio cultural subacuático, por la definición de la UNESCO y por los diferentes valores culturales que viene añadido al mismo, pues se puede considerar hasta incluso el vaporcito del puerto de Santa María. Apenas ha amanecido cuando nos preparamos para embarcar en el Ucádiz. El barco desplaza más toneladas de lo que esperábamos y su manga y eslora son también mayores. Estamos en un buque oceanográfico bastante bien pertrechado para la investigación. Felipe Cerezo da una charla a sus alumnos, que colaboran en la excavación del pecio de la ballenera de Algeciras antes de entrar en el mar. El equipo tiene que funcionar como un reloj. Todas las tareas deben estar perfectamente sincronizadas, ya que bajo el mar la comunicación es limitada y cada maniobra encierra uno o varios peligros. El ambiente en la zona de popa va increciendo a medida que se acerca la hora de saltar desde la cubierta. Todo se sucede con armonía. La expedición va saltando del Ucádiz a las aguas de la bahía de Algeciras. La vieja ballenera, hostigada por los años y los vientos, contempla en silencio. Nos servimos de un dron submarino para captar imágenes complementarias a las de los buzos. La maniobra no resulta sencilla. Las corrientes y las tuberías instaladas por el equipo de arqueólogos dificultan el despliegue. Finalmente, optamos por desplazar el dron en una Zodiac para evitar los enganchones. En el mar hay que reaccionar con rapidez a los problemas si se quieren evitar males mayores. Un detalle, en apariencia sin importancia, puede complicarlo todo. El equipo de la Universidad de Cádiz ha preparado una excavación concienzuda. Las cuadrículas determinan la ubicación de los restos que son preparados para su tratamiento en el laboratorio húmedo. El trabajo es arduo y siempre contrarreloj. El aire es escaso.
En nuestra observación apreciamos restos de cerámica, munición o cañones. El fondo es una maravillosa sinfonía de colores. Plantas y peces nos trasladan a un mundo en ebullición, a un universo cambiante, a una dimensión líquida. Cualquiera de estos restos de cerámica o de plomo puede aportarnos una valiosa información sobre el origen de la carga y acerca de las medidas defensivas del navío. Una vez que nos hemos situado bien en la zona de trabajo, en la excavación, seguimos muy de cerca las labores de todos los miembros del equipo de arqueólogos. Nos encontramos en plena inmersión y aquí es cuando se aprecia la dificultad de localizar piezas pequeñas, que en arqueología, como sabemos, a veces tiene tanta importancia como las piezas mayores. Las condiciones del fondo no son las mejores, pero permiten el desarrollo de los trabajos. El agua está más fría de lo que se esperaba y la visibilidad es menor de lo previsto. Después de aproximadamente 1 hora de trabajo, el equipo regresa al barco. Hay que volver a llenar las botellas con aire nuevo. También conviene descansar. El esfuerzo físico de la inmersión es grande. La preparación física es vital para este trabajo. Hemos hecho ya la primera inmersión de la mañana, nos hemos tirado al agua hace apenas 1 hora y media aproximadamente y hemos estado 1 hora de trabajo en fondo con el grupo de alumnos que correspondía. Y bueno, ha sido una mañana bastante productiva, con la peculiaridad de que hoy tenemos un poco de viento de levante y en que a priori nos debería aclarar un poco el agua, nos lo está ensuciando y la visibilidad no es muy buena. Pero hemos podido trabajar en una zona que estamos abriendo, que estamos limpiando, donde aparece parte de la arquitectura naval del Pece, una arquitectura naval muy destrozada por el propio proceso de formación de sitio. Estamos en un arrecife donde el barco posiblemente chocó, se quedó encajado y el propio movimiento de este viento de levante, de este oleaje de levante, lo fue desarmando y lo que nos encontramos es en el fondo del mar desparramado parte del cargamento que en su momento se recuperó por algunas evidencias que estamos localizando bajo el agua. Y en esta primera inmersión de la mañana lo que hemos hecho ha sido básicamente un poco limpiar y preparar la segunda inmersión, que va a ser la más importante del planning que tenemos hoy, que va a consistir en recuperar parte de material arqueológico que ya tenemos documentado y dibujado y posicionado para trabajar en el laboratorio esta tarde. Aquí el tiempo está muy limitado por el tiempo de permanencia en fondo en el medio hiperbárico y por la duración de las propias botellas de inmersión, ¿no? Entonces, tener una infraestructura que nos permita de forma continuada y a turno hacer 4 o 5 horas de trabajo en diferentes turnos y en diferentes personas, como el UCADIS, pues es una gran ventaja. La arqueología subacuática es exigente y compleja, porque depende no solamente de la climatología, sino también del propio estado físico y cansancio de los buceadores. Pero este día tenemos suerte y podemos proceder a una segunda inmersión. La intensidad del viento de levante ha aumentado algo y las condiciones de visibilidad para la segunda inmersión pueden empeorar. El equipo de dirección, con Felipe y Raúl a la cabeza, vuelve a dar instrucciones precisas al resto para que los trabajos bajo las aguas de la ballenera se desarrollen con la máxima precisión y seguridad. De nuevo, poco a poco, los buzos van saltando para desaparecer camino del fondo. Los acompañamos sin perderlos de vista en ningún momento. Los trabajos en el barco, de probable origen italiano, continúan sin demora. Hay que localizar, aspirar, marcar y recoger todo aquello que resulte posible. Estamos en un medio muy inestable y desprotegido. El trabajo de las aspiradoras es esencial en la excavación de un pecio. Por lo tanto, todo el sistema de tuberías y motores debe funcionar a la perfección. Las manecillas del reloj avanzan sin demora y las botellas se van vaciando de aire. La arqueología subacuática a veces nos da sorpresas y arroja auténticas curiosidades. Este pecio italiano del siglo XVII llevaba cerámica oriental, pero era una cerámica oriental, cerámica china, copiada en la propia Italia, por tanto eran copias italianas de esa cerámica oriental muy valiosa en la época. El trabajo submarino es agotador y subir a la cubierta supone a veces un esfuerzo extra. Vamos a ver qué tal ha ido esta segunda ronda. Es una jornada de trabajo productiva, dentro de que estaba el mar un poco movidito,
pero ha sido un buen día de trabajo. Hemos recuperado material muy interesante en el que había bastantes formas cerámicas que todavía no teníamos documentadas, lo cual nos va a venir muy bien para precisar la cronología del pecio, que todavía tenemos un arco cronológico muy amplio porque está entre 1583 y 1620, el periodo de lo que nos está diciendo la cultura material del pecio, del periodo de uso que pudo haber tenido esa cerámica, y estas nuevas formas posiblemente nos ayuden a reducir un poco más esa cronología. Los trabajos en el laboratorio seco son fundamentales para despejar todas las incógnitas planteadas. Una vez que se extraen las piezas del agua, las piezas vienen con sal. Entonces, del agua salada, para poder estabilizarla, lleva un proceso que dura realmente bastantes meses. Se va desalando, depende del tipo de pieza, si es pétreo, si es orgánico, si es cerámico, durará más o menos meses, ¿no? El proceso es lento y poco a poco se le va eliminando el agua salada por agua dulce para quitarle las salas que podrían explosionar una vez se seque la pieza. De este pecio en general es bastante bien conservada. Está muy poco rodada, está en la mayoría de todo el cargamento in situ. Como veis aquí hemos encontrado hasta piezas totalmente tal y como se encontraban en el momento del hundimiento. Estos 3 cuencos aparecieron uno encima de otro. Seguramente estarían dentro de un saco, que es donde se transportaba este tipo de material. Bueno, en la península no hay ningún pecio conocido con este tipo de carga de cerámica italiana. Se conocen en otros sitios, y la peculiaridad de este pecio es sobre todo la sorpresa que nos está dando este tipo de colección de piedras que parecen pesas de cartas náuticas. Nos ha salido un compás de artillería, tampoco tenemos paralelo en bibliografía de pisana de finales del siglo XVI. Sabemos que venía de Génova, del entorno genovés, por el cargamento. Sabemos que es un barco mercante procedente de la zona italiana, del norte de Italia, que seguramente iría a Cádiz para su distribución, no sabemos si a América o al norte de Europa, de todo este tipo de material que era bastante comercial en la época. Suelen conservarse bastante mejor bajo el agua que en tierra, bastante mejor porque son hundimientos, son entornos cerrados. Un pecio es totalmente cerrado, no tiene como en tierra que habitan después, se derrumba una casa o una ciudad, ¿no? La arqueología urbana, que son por capas y van derruyendo, y sobre esa ruina van levantando, ¿sabes? Sobre ruinas van levantando siguientes civilizaciones. Aquí no, aquí se hunde y es una cápsula de tiempo. Entonces los materiales, a no ser que haya habido expolio o arrastre por afección de pesqueros, etcétera, los materiales se conservan bastante completos. Uno de los frutos principales del trabajo de la arqueología es la fotogrametría. En el caso de la arqueología subacuática, no lo es menos. Regresamos a Algeciras tras una jornada en el mar. La maniobra de aproximación tiene dificultad. Los barcos no tienen freno. Hay que calcular el desplazamiento y el ángulo de maniobra. La capitana lo tiene todo bajo control y realiza una maniobra limpia. El Ucádiz está de nuevo en su base. Si bien la jornada previa habíamos trabajado a 12 metros de profundidad, el segundo día de inmersiones presentaba grandes novedades muy cerca de la orilla de Puente Mayorga. Hoy estamos en una zona distinta de prospección dentro de lo que es la bahía de Algeciras. Estamos cerca de la zona de Puente Mayorga, ya es una zona, como veis, muy industrial, muy afectada por toda la industrialización de la bahía, que sin embargo ese cambio de la dinámica de oleaje y la dinámica de línea de costa ha favorecido que se vayan desenterrando progresivamente diversos yacimientos arqueológicos subacuáticos. Y uno de los colaboradores que tenemos aquí, Enrique Jiménez Carrión, nos avisó hace unos años de que se había documentado que había visto un barco, unos trozos de madera cerca de la playa, muy cerca, a 2 metros de agua, y lo que vamos a hacer es revisar ese yacimiento dentro de un proyecto de investigación general que tenemos para toda la bahía, que creemos que puede ser una posible cañonera de las que se diseñaron para la defensa de Algeciras y luego posteriormente de Cádiz en el siglo XVIII.
Cualquiera diría que estamos trabajando en el Caribe o Palawan, pero no, se trata de Algeciras, muy cerquita de Gibraltar. El equipo busca los restos de varios navíos, entre ellos una cañonera que pudo haber participado en alguno de los asedios al Peñón durante el siglo XVIII. Felipe y Raúl, acompañados por nuestro equipo, realizan tareas de observación. Es muy importante constatar si se ha producido alguna variación en el estado del pecio. Hoy no van a excavar, van a prospectar. De estas observaciones se deduce si hay un empeoramiento en las estructuras o si ha aflorado algún resto destacable. De esta zona de trabajo también se han realizado fotogrametrías. Tras un buen rato de observación en el primero de los puntos de interés, el grupo de buceo se desplaza unos metros para comprobar el estado de otro de los pecios. Después de casi hora y media, el equipo de arqueólogos regresa de su prospección. Recogemos sus primeras impresiones. Hemos hecho una documentación del entorno, hemos estado comprobando el estado de conservación de diversos yacimientos y la verdad es que sorprende la cantidad de patrimonio cultural que se encuentra a apenas 2,5 metros de agua. Hay un par de pecios que hemos estado documentando con fotografía y vídeo creemos, de principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII, por los forros de cobre que tienen y que están bastante interesantes. Hay uno que está bastante afectado por un emisario submarino que lo ha abierto un poquito, pero es muy interesante. Hemos documentado la cañonera, que está bastante bien conservada y, como dice el compañero, el pecio de forro de cobre está bastante deteriorado por la obra del emisario. La investigación del equipo de Felipe Cerezo en la bahía de Algeciras nos ha situado ante las modernas excavaciones subacuáticas que se realizan hoy día cerca de nuestras costas. Pero el patrimonio subacuático español se reparte por todo el mundo. Hemos sido un pueblo navegante y gracias a nuestra rica y compleja historia, los buques españoles navegaron y zozobraron a lo largo de todo el planeta. Por eso existen pecios españoles en los 5 continentes, que a veces generan auténticos conflictos internacionales. Esperamos que la cooperación internacional sea la guía para poder extraer el máximo conocimiento posible de los pecios que reposan en los fondos de todo el planeta. Nuestra historia lo agradecerá. Sabíamos que los océanos y los mares eran la gran reserva de biodiversidad del planeta. Gracias a este programa conocemos también su enorme potencial arqueológico. Todo un reto para la arqueología subacuática por venir.